Aunque sea su nombre, pónganse su nombre.
va a ser famoso. Ya ves, por las puras no reclamo, ¿ah? Le estaba dando $100.000. ¿En dólares? ¿Es que la prima trabaja en el banco? Claro. Trabajo banco, pues reparte plata. Así es. Mami, gracias. Cuidado con perderse nomás. Gracias a ustedes. No hay ni problema, ella solterita se puede perder donde sea. Ahí está la madrina, ahí está la madrina. Quisiera felicitarles a las hermanas Solís Collado, tía Emilia, tía Santuza, tía Gladys, tío Gilbert, por el gran esfuerzo que están haciendo de pasar este cargo. Así como me comprometí en el leñado de donarles 4 mayuras para este día, estoy haciendo con todo el cariño y el amor que les tengo a ustedes. Sé que no, con lo que pasó de mi abuelito nada es igual, pero ya disfrútenlo con mucho cariño de mi persona y estas 4 mayuras. Gracias. Dispensera, vaso. Vaso, la cerveza. Está llorando, no está llorando. Por favor. No, ¿cómo va a llorar? Ha entrado una espina en su ojo, como si una pajita en su ojo, está lavando. Ha entrado un jefe de cuna, ha venido. Está lavándose el ojo de dentro para afuera. Señor, me dijo
Ay, ay, ay. Arriba, Ayacucho. Vamos, Cora Cora. Termina la música. Ay, ay, ay. A pedir perdón. Te agradezco en nombre de Dios y en nombre de toda la familia, Río Collado, y en nombre de mi prima, hermana, que es Gertrudes. Un fuerte abrazo, saludos en España. Gracias. Santu. No. Emilia, Emilia. La presentación. Mario, una foto. Una foto. Listo, igual me voy a entregar. Si no, ya sabes, un descuento.
Estamos bajando del barrio alto hacia la calle central para recoger a Roger Solís y a su señora esposa y a su señora hija. ¡Mosca! Acá esquina. A la esquina de esquinita. Por favor. ¡Vamos, bravo! ¡Vamos, familia Solís!
sombrero. Vamos, Characato. Nos dirigimos a la casa de mi tío Salvador Collado, con William Collado. Desde acá, pero... Acá también dice, en la esquina más, ¿verdad? Vamos, la señora Acuña.
Ya no puedo. Arriba, ya voy. Llegó el ingeniero Roger.
Sigue bailando, sigue bailando. Uno más. Rico chairito. Provecho, provecho. Casa de William Collado. No comió todavía, ¿no? Ahorita me toca el turno. ¿Qué tal está el caldito del chairito? Lo que no han venido se han perdido esto. Rico. Bien, papá, bien. Está rico chinchulín. Chinchulín. Se llama Yabraguanta, creo. Mamá Santusa, provecho, mamá. ¿Qué tal está el caldito? Papá, está rico. ¿En la casa de quién estamos, mamá? Estamos en la casa de mi hermano William Collado. En la casa de tío Salva. De mi tío Salvador Collado Eglio. Y de mi tía Rosita, que descanse en paz. Rosita López. Y gracias a todos mis hermanos que están ahí, que nos están brindando este plato de comida. Gracias, estamos bien agradecidos, hermanos. Bien, mamá, gracias. Gracias. Se miren, se miren. ¿Se vio tío Salvador? ¿Y Hervigis? ¿Se vio, tita? A ver, ¿qué tal está el caldito, tía? Rico, rico. Preparado por una dama de Ayahuay. ¿Sabías, no, tía? Es de la familia Huica. No, Guacho, Guacho. Guacho, Guacho, acá estamos con Guacho. Acá el primo Bravo. Y acá vemos también el Characato. Bueno, pues estoy comiendo zarapela que nunca se comió en Arequipa, pero de todas maneras agradecemos a la familia. Muchas gracias. Bien. Este es una fraternal encuentro de todo Santa Familia, de toda la familia Collado. Bueno, todos que somos parientes. Bueno, muchas gracias. Nos servimos este plato tan rico que es hechos por las damas de Antabamba. Bien. Manacho Jarep Timbuchi. Servido, servido. Ahí está la prima. Gracias Servido. por la invitación a Gladys, a todas las hermanas de Solís. Nosotros estamos presentes acá acompañándoles. Hemos venido de Lima. Gracias por todo. Bien, mamá. Provecho, provecho. No convido. Provecho, provecho. Ahora, Anita. Provecho, mamá. Gracias por la invitación de acá de mi primo William. Víspera. Hoy día 5 de agosto. Muchísimas gracias. Estamos agradecidos a la familia Solís Collado. Bien, mamá. Gracias. Provecho, 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 señorita. A ver, Servido, ¿qué tal gracias. está el caldito de Antamina? Está riquísimo el caldo, gracias a la mayordomía de la amiga Gladys Solís, que hemos venido de Lima a apoyarle y acompañarle por su mayordomía. Muchas bendiciones para ella. Bien, mamá. Muchas gracias. Provecho, provecho.
A ver, primito, ¿qué tal está el caldito, Peter? ¿Está rico ese chairito que es? Chairito, rico chairo. Disfrutando acá en la casa de nuestro hermano William. Rico chairo, estamos muy agradecidos. Y pues vamos a seguir disfrutando de un rato. Muchas gracias. Bien, papá, gracias. Provecho, provecho. Provecho, provecho. Te invito, no te invito. A ver, señorita, ¿qué tal está el caldo? Cuando como no te conozco. ¿Está rico o no? Está riquísimo. Bien. Gracias. A ver, mami. ¿Qué te sirve, hija? Poquito nomás. Oigadito. Acá tenemos el caldo. A ver, ¿qué fue el que cocinó mamá ahora? No está. Llámale, mami. Siempre le vamos Vas a comer, hija. de cheiro. Un caldo, que es neto. Y aquí fraccionado. La familia William, ya están decepcionados del almuerzo. Bien, mamá, gracias. Muchas gracias. Papi. Provecho, provecho. ¿Qué tal? Ah, ¿qué tal está el caldito, primo? Exquisito. ¿Es el chairito? Lástima que la muela me está traicionando. Ay, bueno, ahorita vamos a conseguir un doctor inmediatamente. Bien, primito. Provecho, mamá, provecho, provecho. ¿Convidan o no convidan? No convidan, fíjate. Provecho, mamá, provecho. Provecho, prima, provecho. Provecho, provecho. Provecho, a ver, ¿cómo va el caldito? Hola, tita, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tal el caldo, mamá? Estamos en la casa de la familia. En la casa de don Salvador Collado, con mi hermana Rosa, que está en el cielo. Nos está recepcionando, estamos muy agradecidos. Como es de costumbre, hemos llegado para San Salvador a la fiesta. Estamos agradecidos a Aragón. Muchas gracias. Bien, mamá, gracias. Acá vemos la señorita. Está con frío ahí por acá. Servido. Gracias. A ver qué tal está el caldito, ¿eh? ¿Está rico? Sí. Bien, papá. Sí, repetición, pedimos más, ¿ya? No. Sí, ¿cómo está el caldito, papá? Ahora? ¿Está rico o no? El chairito, ¿no? Bien, papá, bien. Dos más acá. Acá las mamitas. Servido, mamita. No invito a ella. Acá vemos a la señora Sara. Bien, prima. Ahora sí, creo que se van a perder. Servido, mamita. ¿Con vida o no con vidas? Ah, con vida, bien, gracias. Servido, mamá, servido. Aumentito, mamá. Servido. Gracias, bien servido, señor Jorge Taque. Bien, papá, acá vemos nuestro bastonero también, güey. Pucha, el bastón, tenga cuidado, no se vaya. Creo que hay una puerta, puede entrar. Mira, Yoke, ahí ya, yoke. Servido, papá, servido. Servido ya, y acabó de golpe, ya. Servido. Servido, papá, servido. Si hay aumentos, sí se puede, papá. Ahorita viene jaguachupe, de ahí viene chicharrón. Jaguachupe, así es. También hay, pero a esa medianoche. Servido. Chairito, el popular chairito. Servido, mamá, ¿qué tal está el caldito, el chairito? ¿Está rico? Está bien, ya. Servido, tío, servido. Gracias.
A ver, señorita, servido, servido. Entra por ahí, papi. Mami, Gladys. Mami. Para chicas, eso. Eso es para mi cuñado, que nos ha regalado ayer la hermana. No te creo, ¿ves? Gracias al familia. Así nadie se ha llevado, ¿ves? Ya está, ¿no? Ya lo hemos dicho, para todos, mamá, para todos. ¡Chivolo! ¡Chico! ¡Rafi! Al jovencito. Al chino, mamá linda. Ya, mamá, eso. Ahí está. A ver, a mí. Provecho, provecho, mamá. ¿Terminaremos? Sí, todavía con nosotros. Sí, pues. Porque sufre. Está rico. Tres sopas. Y amor de mí. ¿Qué tal vos dices? Permiso, papi. Lucas. Ya no, papi, tú. Entra. Así es. Una vez. Sí, que aún como yo. Se parece no a la pierna. Ver nada me gusta venir. Es el criado de la granja de Altabamba. Mamá, ¿cómo está? Papita nativa, sobrevite su potecito rico. Claro, exactamente. Todo natural. A ver, Toribio. Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal está el caldito, el chairito? Está rico el caldo. Preparado por una dama ayahuaína. Gracias. Bien, papá. Luis, ya. Rosa María no trabajará más. Rosa María. María Rosa. No hay. Mamá. ¿De qué parte de ustedes, mamá? De Lima. De Lima. ¿Familia? De Yuri Solís Collado. Solís Collado. Vamos a bailar la mayura de la familia Solís. Claro. ¿Es verdad? Por supuesto. ¿Y las polleras están listas o no? Están listas. ¿Ya les dieron todavía?
Después les dieron? de almorzar nos vamos a poner las polleras. Ah, se van a poner las polleras. Claro. Se ha dicho a bailar. A bailar. Bien, ¿qué tal está el pollito? Sabroso. Ese es el pollito criado acá en nuestra tierra Antabamba. Todo natural. ¿No mienta? No, jamás. Delicioso. Delicioso. Bien, mamá. Provecho, ¿eh? Gracias. Básicamente y queda de la familia Collado, de aquí a Elvis como mayor y también mi papá, Salvador Collado Chejo. Bueno, ya no está con nosotros Machuchale, tío Pascual, tío Mauro, tío Jorge, tío Tomás, tía Teófila, ¿no? Personalidades de nuestro hermoso Wilca, tío Justo Amante, Machu Pablo. Hablar de Wilca es otra cosa. De manera que estamos acá, hermanas, hermanos. Básicamente yo quiero agradecer a mis primas que están de devocionarios el día de hoy. A nombre de mi papá, a nombre de mí, de mi esposa, de Pascual, de Totius, de Salvador, de William, de Pepe, Rosita, Rumi, somos tus primos hermanos. Estamos en esta casa, en la casa de papá. Esta debe ser nuestra casa y siempre lo ha sido también. Y cuando hemos ido a Machuchala, de Teófila, de Teologio, donde sea, nos sentamos como en nuestra casa. De manera que yo estoy sumamente agradecido por la visita. Bienvenidos a la casa, esta es la casa de nuestro Padre y compartamos algo. Creo que somos devocionarios, creemos, no porque queremos tomar, no porque, sino queremos compartir con la familia, con los amigos, con los parientes, con nuestros conciudadanos, ¿no? Porque somos humanos y como humanos hemos compartido y queremos compartir también nuestras vivencias. Hemos querido pensar, seguramente mis primas, mis primos han querido compartir con toda la familia. Por ejemplo, mis primas han llegado de Estados Unidos, acá está Sara, ¿no? Mi primo Peter de España, para estar junto con ellos, pero no pensábamos que mi tío Eulogio nos iba a dejar en estos momentos. Básicamente es un dolor grandioso para cada uno de nosotros también. ¿Por qué? Porque somos hijos de ellos. Nos sentimos con el corazón muy adoloridos por esta irreparable pérdida de mi tío Eulogio. De manera que, pero también, estando acá, hermanas, hermanos, yo a mi tía, a mis primos, Castillo Collado, quiero decirles también, no hay que sentirnos mal. Lamentablemente estamos también de fiesta y de tristeza, pero ¿qué hacemos? La vida es así. Pero por ello, para no redundar, yo sí estoy sumamente agradecido por vuestra presencia en este hogar de nuestro padre Salvador Collado Chejo, Rosa López Iriarte. Yo les agradezco de manera muy especial a todos y cada uno de ustedes, primas, primos, familiares, y a mis hermanos que están también junto conmigo acá. Muchísimas gracias por la visita y queremos brindar este néctar, que significa, no significa mucho, pero sí esa amistad, ese cariño de parte de nosotros, de la familia Collado López, y mi señora esposa, también mis cuñadas que están acá, todas. Entonces, no necesariamente tienen que estar presentes, pero sí, creo que la familia Collado López está con todos y cada uno de ustedes. Yo agradezco la presencia de mis tíos, acá están mis tías Berta, están las tías Lunarejas, ¿no? Que a nosotros como nuestra madre, ¿no? Entonces, yo estoy sumamente agradecido con todos y cada uno de ustedes por ello, y porque mi papá le ha dicho que brinde, pero no ha querido brindar porque está al lado de su hermana, por eso no quiere hablar. Pero igual, vamos a hacer un brindis por él, por la salud de ellos y también por todos y cada uno de nosotros. Salud. Muchas gracias. Eso. A ver. Solita, salud. Hermano Willy, hermano Sonia, a todos mis hermanos, a todos mis hermanos, Mía Collado López, estoy muy agradecida eternamente y que Dios les bendiga en su hogar, en su trabajo. Quedo muy agradecida, hermano. Muchísimas gracias. Este cariño que nos están brindando. Y siempre estaremos muy agradecidos. Hermanito. Gracias, mamá. Gracias, papi. Gracias, mamá.
Gracias. Gracias, hermanos. Pasquito. Gracias. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papi. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Hermano Willy. Papá. Primos lindos, como hermano de Emilia, de Gladys, de Santusita, muchísimas gracias, primos. Este gran aprecio hacia mis hermanas. Julia, por favor, también agradecerte a ti. Cuando yo estaba en un compromiso tenía en Lima, también me participaste. Muchísimas gracias, primo lindo. Gracias, tío Salvador. Gracias a toda la familia que están ahorita reunidos en esta casa. Mi mamá, Edwigis, la familia Vicky, la Victoria, que está mi prima hermana que viene de Estados Unidos, ¿no? Mi primo Juancito, Peter, a todos. Como hermano, ellos me consideran mayor, porque soy un poquito... Le doy sus chiquitas a las hermanas, siempre. Entonces, decirle muchísimas gracias por apoyar a mi hermana y por estar con la familia. Muchas gracias, primos. Muchas gracias a toda la familia que están hoy día acá presente. Muchas gracias. Bien. Pues esta casa es de ustedes. Pues esta fiesta tan importante es agradable para cada uno de nosotros. Necesariamente cada uno de nosotros, como en esta oportunidad, tenemos que hacer nuestras visitas para luego que levante nuestra familiaridad. Y por ende, esta casa les agradece de una manera muy especial a todos los visitantes, como a ustedes, mamá linda. Gracias por esta visita. Salud. Tomando cerveza, el néctar ahí, mis hermanos repartiendo a todos los comillas, los vendedores. Ahí está. ¿Ves? Seth, Javier, esa es la familia. No has podido venir a gozar esta fiesta, pero ya hay videos que vas a ver, vas a querer volver otra vez. Será para el otro año, para la corrida de tu tío Roger. Tenemos que estar todos juntos. Bien, papá, gracias. Paso. Salud, señora Canti. Salud, mamá, salud. Ya, hijitos. Gracias. Salud, papá. Ahí están los vecinos, ¿ve? Las vecinas. Salud, primita, salud. Salud, chaquipara.
usa para carne a las cantoras. Claro, sí. Ahí está sacando. Es un tigre. Cholín, Cholín. ¿Qué no me dice? Tiene mi teléfono, todo. Se me dice a mi teléfono. Que me cobra Max. Sí. Cojo está con cojo, pero no No, es que pero de esta vez
No, en la puerta se le puede dar plata, ¿no? Mañana también. Mañana también. Normal, mañana. Cualquier momento, ¿no? Un canto, pues. Un canto con los zapateros. La única. Eso dice. ¿El resto dónde está? La única, la única. ¿El resto dónde está? Pero igual, a él adoro, la amo.
música! ¡Vamos! La mujer, hay por la otra calle acá, por allá, por la otra calle, por allá. Avance, avance, avance.
profesores. Lugla. Bailando. Llegando al cementerio, vamos a hacer bailar a las almas benditas. Claro. La Llorona, la Magdalena. La Magdalena.
Cuando pasas Anthony, Daniel, Solís apoya por si acaso. Apoyarla a mis hermanas. Son hijos ya. Con mi esposa linda. Hijos. Bendice a cada altabamino. Que sea fructífero y que sea mejor este pueblo de Altabamba. Aquí. Mi esposa.
Está la familia Solís. Solís Collado. Ahí tenemos ganaderos también. Una guata y ganadero con las cositas.
Vamos, señor Torres. Vamos, señor Solís. Vamos, Toribio, como en Lima. Si en Lima no bailo. Vamos, Zaragoza. Zaragoza, le digo, Sarita se llama. Salud, salud, prima, ahora. Vamos, guacho. Yo, con mi hijo, la pinta. El popular, el bravo, el bravo. Que es la familia Solís Collado. Claro, Capita, una palabrita para nuestra tierra Antabamba. ¿Cómo nos sentimos con la familia Solís Collado? Bueno, vamos arriba. Estamos ahí todos tranquilos, acompañando a la familia después de tiempo también por acá por Antabamba. Y bueno, a disfrutar de la fiesta, ¿no? Más que nada con la familia Solís Collado, también la familia Basilio. Y nada, saludar a toda la gente antabambina, a disfrutar de la fiesta. Prácticamente es una fiesta, como dice la salsa antabambina, única en su género en Antabamba. Gracias, papi. Bien, papá, gracias.